A ver, em, voy a empezar. 3, 2, 1, empiezo. Hola, bienvenidos a este episodio de nuestro podcast sobre los retos de la educación. Mi nombre es Sara Pedraza y estoy acá con nuestra invitada Jennifer Pedraza. Bienvenida. Hola Sara, y un saludo para ustedes, muchas gracias por la invitación. Ok, el objetivo de esta noche, Jennifer, en este podcast vamos a discutir alrededor de la situación que enfrenta actualmente la educación, especialmente la educación media en Colombia. Vamos a tratar de examinar los principales desafíos que enfrenta pues la educación y el punto que tú nos puedes dar desde la trayectoria que tienes en la política y pues también en la lucha por la educación. ¿Ya estás grabando? Sí, pero no te preocupes. Ok. Yo ahorita. Hoy nos encontramos contamos con la presencia de Jennifer. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Jennifer es una economista y política colombiana. Fue elegida como representante de la Cámara por Bogotá para el periodo 2022 y 2026 a 2026. Y en las elecciones legislativas del 8 de marzo fue elegida senadora de la República. Además, también es egresada de nuestra Universidad Nacional. Bienvenida, Jen. Si quieres darnos, por favor, un abrebocas. ¿Cómo está presente la educación en tu historia? ¿Cómo te motiva? Bueno, en Colombia la educación está definida como un derecho fundamental gracias a una sentencia de la Corte Constitucional. Exclusivamente se entiende como un derecho hasta noveno en la Constitución, así que ha sido un gran avance que la Corte Constitucional la reconozca como tal en todos sus niveles. ¿Qué implica que la educación sea un derecho? Usualmente a uno le dicen, no, hay que estudiar para conseguir un mejor trabajo. Y sí, obviamente sí, pero ese es uno de los motivos más eh, obvios por los cuales la educación es importante, pero hay unos motivos y unas explicaciones más profundas. Por ejemplo, la necesidad de tener profesionales que investiguen los problemas de Colombia y los resuelvan desde nuestra propia perspectiva. Lo vivimos con la pandemia, cómo hubiese sido no tener profesionales de la salud, cómo sería no tener ingenieros e ingenieras civiles que puedan reconstruir un puente después de una inundación, o quizás geólogos, geólogas que puedan prevenir el riesgo, incluso artistas e historiadoras colombianas que narren la historia desde la óptica de Colombia y que reivindiquen nuestra cultura nacional. Entonces la educación tiene un segundo propósito que es el propósito de país, un propósito de nación. Y en la nacional lo sabemos porque nuestro eslogan es patrimonio de todas y todos los colombianos. Aún así, si mañana amaneciéramos y no existiera Colombia, sino que estuviéramos en un planeta integrado, la educación seguiría siendo muy importante porque la educación implica la posibilidad de desarrollarnos como seres humanos en términos de las vocaciones que tenemos. Es decir, que ha terminado siendo una forma de realizarnos como seres humanos y de dejar fluir la curiosidad, que es un instinto humano. Entonces, por eso cuando a las personas se les niega la posibilidad de acceder a la educación o de acceder al conocimiento, no solo le estamos quitando la posibilidad de tener un mejor trabajo o de curarme cuando yo me enferme, sino que le estamos negando la posibilidad de desarrollarse plenamente como ser humano. Por eso es que se concibe como un derecho fundamental, y por eso es que es tan clave erradicar las barreras para que la gente permanezca. Y me dijiste que íbamos a hablar sobre educación básica y media. Para mí, ese sigue siendo uno de los principales problemas que tenemos en la educación básica y media, y es que en Colombia solamente es obligatoria la educación hasta noveno, desde transición hasta noveno. Eso ya empieza a crear unas brechas que se reproducen y se amplían en el sentido de que, por ejemplo, si una persona tiene la posibilidad de estudiar transición, perdón, jardín A o jardín B o prejardín y jardín antes de transición, eso ya le ubica dentro de una franja de privilegiados. La mayoría de niños y niñas están en hogares de madres comunitarias, que son muy importantes, pero que están enfocados en el cuidado de los menores, no en la educación a través del aprendizaje y de la diversión, como ocurre en la educación inicial formal. Y por otro lado, en el salto de noveno a décimo son donde mayores tasas de deserción reportamos. Es decir, que los jóvenes, ya sea por el reclutamiento forzado de menores, ya sea por las barreras geográficas, por la violencia intrafamiliar, por la obligación de cuidar,
sobrinos, abuelos, en el caso de las mujeres, o por la obligación de trabajar, en el caso de los hombres, pues terminan desertando de la educación. Y esto es tan grave que incluso aquí en Bogotá, casi el 40% de los jóvenes que deberían estar en décimo no están en décimo. O sea, desertaron en el salto de noveno a décimo, y esa para mí es el principal reto que tenemos, entre muchos otros, obviamente, problemas de salud mental, casos de violencia basada en género, colegios sin agua potable, colegios sin luz, ya lo vamos a hablar más adelante, Ujú. pero pienso que todo eso hace parte del ecosistema de que no se conciba que la educación debería ser obligatoria, por lo menos esta vez. Bueno, me interesa mucho cómo te expresas de la educación porque siento que tu trayectoria no es solamente como economista, sino también se nota un tinte muy político dentro de lo que tú hablas, muy de la gente, de quiero hacer algo para cambiar. Y esa es mi siguiente pregunta. ¿Cómo fue que tú empezaste a explorar este mundo de la política? ¿Cómo entraste en el mundo de la política? Pues francamente no fue como que me encantara la política, pero empecé a ver que las grandes decisiones sobre la educación y sobre los temas que me mueven el corazón sí se tomaban en la política. Entonces, las discusiones presupuestales, cuánto presupuesto iba para la universidad, empezó a ser un asunto que me importaba y que me gustara o no, se definía en el Congreso, por decisión de un gobierno, por iniciativa de un gobierno. Entonces, eso fue lo que me pasó. Y a mí personalmente, pues yo crecí en una casa en la que siempre se nos dijo que la educación era lo que se nos iba a heredar, mijita, yo sé lo que le voy a dar es la educación. Y pues puede parecer bobo, pero al final terminó siendo algo muy importante para mí. Y además, la universidad pública en sí misma. El hecho de que mi papá, por ejemplo, sea egresado de una universidad pública, que es la Universidad Industrial de Santander, y que haya sido profesional gracias a esa posibilidad, trabajando y estudiando al tiempo, pues me hizo a mí sentir, bueno, y también la calidad de las universidades públicas, que yo quería hacer parte de las personas que tenían la posibilidad de acceder a estas universidades. Y cuando yo estaba en 11, fue en el 2011, hubo un movimiento estudiantil muy grande en Colombia, que fue la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Fue un paro nacional universitario que se opuso a la reforma, a la ley que rige la educación superior, a la ley 30, y ese paro fue para mí increíble, fue la primera vez que salí a marchar. Entonces, cuando paso a la nacional, pues una de mis grandes inspiraciones era llegar a ser parte del movimiento estudiantil. Y así es como termino metida en la política, más allá de lo electoral, es que el movimiento social también es un actor político. Y ya posteriormente, pues como que me quito la venda de los ojos en el sentido de la participación electoral, y decido que si el movimiento social, o más bien me pongo del lado de quienes pensamos que si no es el movimiento social el que está presente en lo electoral, pues van a ser otros intereses los que allí se expresan. Dale, muy bien. Eso era precisamente lo que me interesaba de esta pregunta, ver qué es más allá, qué en verdad significa hacer política para ti. Ahora me gustaría preguntarte esto, ¿cuál ha sido tu último proyecto en relación a la educación media una vez ya llegaste a tener un papel político dentro del Estado? Bueno, esa pregunta tiene dos formas de responderse. Una, como lo primero que pienso es una ley que tenga que ver con educación básica y media. Yo presenté un acto legislativo, una propuesta de acto legislativo. Esto es una modificación a la Constitución. Una cosa es un proyecto de ley, que puede ser una ley ordinaria, una ley estatutaria, pero otra cosa es un acto legislativo, y los actos legislativos implican modificaciones constitucionales. Esta modificación que yo presenté pretende hacer obligatoria la educación inicial y la educación de décimo a 11. Esto es muy importante por lo que te decía, en Colombia no tenemos una educación inicial pública. Esto es demasiado grave porque desde ahí empiezan a desarrollarse las capacidades cognitivas, las capacidades de aprendizaje. Entonces empiezan a perpetuarse esas brechas, de ahí en adelante los caminos se bifurcan de las personas que tienen acceso a una educación inicial y quienes no. Y también la obligatoriedad de la educación en décimo y 11. Todo eso iba en un proyecto de acto legislativo que no logré que se aprobara porque el tiempo es mucho más corto cuando se trata de un acto legislativo, pero que pasó por unanimidad en su primer debate. Este proyecto de acto legislativo no es como que si se aprueba mañana ya vamos a tener educación inicial y obligatoriedad en décimo y 11. Un cambio en la Constitución requiere reglamentaciones a través de leyes estatutarias y leyes ordinarias, pero sí sería un gran paso que Colombia diese para hacer obligatoria la educación. Te pongo un ejemplo. Cuando nuestros papás estudiaron, usualmente la gente llegaba hasta quinto de primaria, ¿no? Ya, incluso le decían
em, tercero bachillerato, cuarto bachillerato, y la mayoría de gente solamente estudiaba hasta quinto. Con el paso del tiempo, las personas se convirtieron en bachilleres y en general hubo que estudiar hasta noveno porque se hizo obligatoria la educación hasta noveno. ¿Eso qué implica? Que si un papá o una mamá no manda a sus hijos al colegio hasta noveno, pues las autoridades de las comisarías de familia van a tener que estar pendientes de por qué se está violando ese derecho de ese niño o de esa niña, y el Estado tiene que hacer todo para derrumbar las barreras para que esos niños permanezcan en la educación. Eso deja de hacerse una vez el niño o la niña o el adolescente pasa de noveno a décimo. Entonces, ese fue el último proyecto que yo presenté que tiene que ver con educación básica y media, pero te decía que hay dos formas de responder esa pregunta, porque muchos otros proyectos que yo he presentado, la única forma de concretarlos es si los pelados están en décimo y once en los colegios. Ejemplo, si queremos prevenir y erradicar el matrimonio infantil, ¿dónde están las niñas y las adolescentes en Colombia? En los colegios. Si ellas desertan, difícilmente vamos a poder llegar a hablar con ellas, a presentarles una posibilidad de construir un proyecto de vida, a ofrecerles una red de apoyo si están siendo víctimas de violencia o víctimas de explotación sexual. Entonces, el colegio no es solamente un lugar en donde los niños y las niñas van a estudiar, sino que termina siendo a veces el único contacto que tiene el Estado colombiano con las niñas y las adolescentes. Entonces, ¿por qué hablo de eso? Porque yo presenté otras leyes, como la prohibición del matrimonio infantil, que se aprobó, como la lucha por la erradicación de la mutilación genital femenina. Todas esas leyes tienen un instrumento muy importante que es el papel del Ministerio de Educación en los colegios. Entonces, si los pelados y las peladas no están ahí, básicamente nos quedamos de brazos cruzados sobre cómo llegarles. Mira que me interesa mucho ese punto que haces porque tienes razón, mientras me estabas explicando, me hacías llegar al punto final que diste, que es, en verdad el Estado no tiene una forma de, ah, bueno, a los chicos les gusta bailar, a los chicos les gusta la música, no a todos, la única forma generalizada de dar alguna garantía para las juventudes colombianas es mediante la educación y pues como Exacto. nos dices hoy en día hay muy pocas garantías dentro de eso. Pero bueno, Antes había, por ejemplo, casas de la cultura gratuitas, pero la oferta sí. cultural también se ha venido reduciendo. Y si queremos reinstalarlo a través de las instituciones educativas es el medio más directo, pues. Pero bueno, hablando de todo esto, Saris, dime. estoy esperando un segundo que aquí puede que haya una interrupción en la conexión porque aquí donde voy a pasar no hay casi señal. Ok. ¿Me das un Eh, segundo? pues si quieres te voy leyendo la pregunta y Breve, dale. según esto que venimos hablando, ¿consideras tú que hay algunas razones que tú puedas, que se te vengan a la mente cuando uno habla de la deserción en la educación media? Mm, sí, hay varios motivos. Yo creo que hay varios estudios que ha hecho, por ejemplo, la Secretaría de Educación de Bogotá. Te lo recomiendo si quieres verlo porque además, pues Bogotá es una ciudad donde uno esperaría que la deserción fuera cero, pero no lo es. Sí, o sea, se supone que tenemos carreteras, se supone que no tenemos una presencia tan fuerte del conflicto armado, en teoría. Esperaríamos. Dale, mi amor. No, me están llamando. Saris, dame un segundito, por favor. Voy a subir a la casa. Saludos. Bueno, con respecto a razones que se te vengan a la mente por las cuales ocurre la deserción en la educación media, ¿qué puedes comentar? Y esta mujer, Dios, denme paciencia, en culo resistencia.